Hola, soy Matías Agüero y voy a hablar de la primera parte de este video, el cual trata sobre cómo la Guerra Fría se vio totalmente influenciada por el nacimiento de las armas nucleares. Hola, soy Joaquín Coral y en esta segunda parte voy a hablar sobre conflictos críticos y la lógica del equilibrio nuclear. Hola, soy Agustín Cruelier y en este video voy a hablar en la tercera parte que se trata de la diplomacia nuclear, tratados y legado de la disuasión. Esta primera parte se trata sobre el origen de la bomba atómica y el comienzo de la Guerra Fría. La historia de la bomba atómica comienza en 1938, cuando los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear. Este descubrimiento permitió liberar enormes cantidades de energía, lo cual despertó el interés militar. Temiendo que la Alemania nazi desarrollara este tipo de armas primero, Albert Einstein, a través del científico italiano Fermi, le escribió al presidente Roosevelt advirtiéndole del peligro. Así nació el Proyecto Manhattan, en Estados Unidos, que culminó en 1945 con la creación de la primera bomba atómica. Ese mismo año, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón aún resistía. Tras la rendición de Alemania en el mayo del 45, se celebró la Conferencia de Potsdam, donde Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética acordaron advertir a Japón que, si no se rendía, enfrentaría una destrucción total. Fue allí donde Truman le mencionó a Stalin el éxito del Trinity Test, el primer ensayo nuclear en la historia. En agosto del 45, Estados Unidos lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, causando más de 200.000 muertes. Este hecho cambió para siempre las relaciones internacionales y marcó el comienzo de una nueva etapa, la Guerra Fría. Las potencias vencedoras que habían cooperado en la guerra comenzaron a enfrentarse por el control político en Europa. En la conferencia de Yalta, también en 1945, pero tras el fin de la guerra, se había acordado dividir Alemania y Berlín en zonas de ocupación. Pero las diferencias ideológicas pronto profundizaron la división. En 1946, Winston Churchill pronunció su famoso discurso de la Cortina de Hierro, describiendo cómo Europa estaba siendo dividida entre el bloque comunista y el capitalista. A partir de ahí, el mundo se organizó en dos polos, y aunque las bombas nucleares habían sido creadas como instrumento de guerra, rápidamente pasaron a cumplir una función diferente: convertirse en un símbolo de poder y una herramienta de disuasión. Esto llevó a la doctrina conocida como destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés. Esta lógica decía que si una superpotencia lanzaba una bomba, la otra respondería igual, y ambas quedarían aniquiladas. Este miedo fue, paradójicamente, un freno para el uso real de las armas. Desde este momento, la pregunta dejó de ser si se podrían usar y pasó a ser ¿qué ocurriría si se usaban? Ese miedo sería clave para evitar su utilización en décadas futuras. Conflictos críticos y la lógica del equilibrio nuclear. A lo largo de la Guerra Fría, hubo varios conflictos en los que el uso de armas nucleares fue una posibilidad real. Sin embargo, ninguno de estos terminó en guerra nuclear gracias a la estrategia de disuasión y al equilibrio de poder que estas armas generaban. Uno de los primeros momentos de tensión fue el bloqueo de Berlín en 1948, cuando Stalin cerró los accesos terrestres a Berlín Occidental. Esto era algo totalmente serio, ya que aquella gente no podría sobrevivir sin la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados, entonces, respondieron con un puente aéreo que duró 15 meses, abasteciendo a los ciudadanos sin usar la fuerza. La posibilidad de una confrontación real directa existía, pero el temor al uso de armas nucleares forzó una solución pacífica. Otro caso fue la primera crisis del estrecho de Taiwán, en 1955, cuando Estados Unidos amenazó con usar bombas nucleares si la China comunista invadía Taiwán. Esto se remonta al fin de la Guerra Civil China, en donde el Partido Nacionalista Chino se estaba ocultando. Aquella amenaza fue suficiente para disuadir a Mao Zedong y al CCP, pero demostró cómo el arsenal nuclear podía influir incluso en regiones donde no estaba directamente involucrada la Unión Soviética. Más adelante, en 1962, ocurrió el conflicto más peligroso de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en la isla, a pocos kilómetros de Estados Unidos, dado que Estados Unidos había instalado misiles en Turquía. Entonces, el presidente Kennedy respondió con un bloqueo naval. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Al final, ambas potencias llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética retiró los misiles de Cuba y Estados Unidos prometió no invadir la isla, además de retirar sus propios misiles de Turquía. Este episodio demostró que, si bien las tensiones eran extremas, existía una voluntad de evitar el desastre. Estos conflictos muestran cómo la existencia de las bombas no solo aumentaba el peligro, sino que también obligaba a las potencias a actuar con más cautela. La diplomacia, la inteligencia y el autocontrol pasaron a ser herramientas tan importantes como los misiles mismos. La amenaza nuclear funcionaba como un recordatorio constante de que un error, una mala decisión, una provocación mal calculada podía desencadenar el fin del mundo.
Diplomacia nuclear, tratados y legado de la disuasión. A medida que el miedo a la guerra nuclear crecía, las potencias comenzaron a buscar formas de controlarlo. En los años 60 surgió la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que afirmaba que si una superpotencia atacaba, la otra respondería con igual o mayor fuerza, destruyéndose mutuamente. Esta lógica generó un equilibrio muy frágil pero efectivo. Un ejemplo claro de cómo esta doctrina influyó fue la Guerra de Vietnam. A pesar de ser un conflicto directo entre Estados Unidos y una nación comunista, nunca se consideró seriamente el uso de armas nucleares, por el riesgo de escalar hacia un conflicto global. Luego de la crisis de los misiles en Cuba, se firmaron acuerdos clave. En 1963 se creó la Línea Roja Directa entre Moscú y Washington para mejorar la comunicación en tiempos de crisis. Más adelante, durante el periodo conocido como Detente, entre 1967 y 1979, ambas potencias firmaron una serie de tratados para limitar el uso y proliferación de armas nucleares. Entre ellos, destacan el Tratado de Provisión Parcial de Ensayos Nucleares, el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968 y el Acuerdo de SALT, que limitaba la cantidad de misiles balísticos. Estos pactos no eliminaron la amenaza nuclear, pero ayudaron a estabilizar las relaciones internacionales. También es importante mencionar que la entrada de China como potencia nuclear en 1964 complicó aún más el equilibrio mundial. A partir de entonces, se temía que más países accedieran a estas armas. Por eso fue tan importante extender el Tratado de No Proliferación.